Tema del video. Obtención de rendimiento de comunales en el mercado de valores. Uso de la teoría de Dow. Es interesante y sorprendente notar que no fue sino hasta que Charles Dow comenzó a compilar el Dow Jones Industrial y el Dow Jones Rail Index y comenzó a escribir sobre el mercado de valores hace poco más de 100 años, la especulación bursátil se consideró simplemente como un juego para los ricos o los ricos. Como juego de azar para los valientes. Claro, estaban los lectores de cintas, pero la mayoría del público consideraba a Wall Street como una fuente de emoción. El entretenimiento proporcionado gratuitamente, a menos que estuviera del lado equivocado, por figuras como Cornelius Vanderbilt, Jay Gould y el infame Daniel Dibujó. En una serie de impactantes editoriales para el Wall Street Journal a principios de siglo, Dow sentó las bases de su propia teoría sobre el mercado de valores. Entre ellos estaban. Siempre se debe considerar que el mercado tiene 3 movimientos, todos ocurriendo al mismo tiempo. Lo primero que se debe considerar es el valor de la acción en la que el especulador se propone negociar, el segundo la dirección del movimiento principal y el tercero la dirección del movimiento secundario, es decir, las acciones fluctúan juntas, pero los precios están controlados por valores en el largo plazo. Hay 3 fases tanto para un mercado alcista primario como para un mercado bajista primario, que no debe confundirse con los 3 movimientos mencionados anteriormente. La formación de una línea en los promedios indica acumulación o distribución. El mercado representa un esfuerzo serio y bien considerado por parte de hombres con visión de futuro y bien informados para ajustar los precios a los valores existentes o que se espera que existan en un futuro no muy lejano. El método para ganar dinero con acciones, según Dow, consistía en estudiar las condiciones básicas y ejercitar la paciencia suficiente para captar los principales movimientos. Uno de los pocos especuladores que descubrió este concepto relativamente nuevo de ganar dinero en Wall Street en ese momento fue Jesse Livermore. Pudo lograr éxito solo a través de prueba y error y haciendo y perdiendo varias fortunas. Guillermo P. Hamilton. William P. Hamilton, suplente de Dow y cuarto editor del Wall Street Journal, continuó el legado de Dow después de su muerte en 1903. La teoría de Dow, tal como la interpreta Hamilton, forma la base de todo el análisis técnico moderno en la actualidad. Escribió sobre la teoría de Dow para el Wall Street Journal durante más de 20 años. Sus adiciones a la teoría incluyeron: los promedios lo descuentan todo. La tendencia principal no se puede manipular. Tanto los industriales como los ferroviarios, los transportes modernos, deben confirmarse entre sí para que la señal tenga autoridad. La teoría no es infalible. Si alguien encontró tal sistema, entonces él o ella será dueño del mundo en un tiempo relativamente corto y la especulación tal como la conocemos no existirá. Determinar la tendencia detectando máximos más altos o mínimos más bajos. Las predicciones de Hamilton sobre las tendencias fueron asombrosamente precisas, incluso cuando sus editoriales desarrollaron un gran número de seguidores. Una de las principales razones por las que era preciso casi todo el tiempo era la falta de un horario de escritura. Elegía escribir solo cuando tenía algo que decir sobre el mercado, a veces pasaba semanas sin escribir una sola palabra. El único momento significativo en el que se equivocó fue a finales de 1925 y principios de 1926, cuando etiquetó erróneamente una reacción secundaria grave en un mercado alcista primario como un mercado bajista. Los seguidores de Hamilton perdieron mucho durante ese periodo, ya que el mercado tocó fondo en marzo de 1926, Industrials 135, 20 y Rails 102, 41, y se preparaba para reanudar su largo avance que no terminaría, trágicamente, hasta septiembre de 1929. Aún así, siempre se recordará a Hamilton por escribir el siguiente editorial el 25 de octubre de 1929, pocos días antes del accidente. Sus palabras resultaron proféticas, llamando al comienzo de un nuevo mercado bajista primario. Parte de su ahora famoso editorial se reproduce a continuación.
Un giro en la marea, 25 de octubre de 1929 en el conocido método del difunto Charles H. Dow de leer el movimiento del mercado de valores a partir del promedio Dow Jones, las 20 acciones ferroviarias del miércoles 23 de octubre confirmaron una indicación bajista dada por los industriales 2 días antes. Juntos, los promedios dieron la señal de un mercado bajista en las acciones después de un gran mercado alcista con una duración sin precedentes de casi 6 años. He de destacar que Barron's y el servicio de noticias de Dow Jones el 21 de octubre señalaron la importancia de la señal industrial, dada la confirmación posterior por parte del promedio ferroviario. Hamilton falleció 6 semanas después de haber escrito el editorial anterior. Es una tragedia que probablemente ni un gran número de personas en el Wall Street Journal o en Barron's hayan oído hablar de la teoría de Dow, y mucho menos que la entiendan por completo. Roberto Rea. El próximo gran teórico de Dow, Robert Rea, inicialmente tropezó con la teoría de Dow durante su esfuerzo por encontrar un sistema que lo ayudara a ganar dinero en el mercado de valores. En sus intentos de refutar la teoría, se convirtió. Rea era un estudiante muy serio, y fue capaz de utilizar la teoría de Dow según la interpretación de Hamilton a su favor, comprando y manteniendo acciones en 1921, y básicamente manteniéndolas hasta finales de 1928, invirtió su posición corta cuando se dio cuenta de que el consejo de Hamilton era incorrecto a principios de 1926, faltando solo la fase final de escape. También jugó el lado corto con éxito durante la deflación posterior. En 1932, comenzó a publicar su boletín basado en la teoría de Dow, llamado Comentario de la Teoría de Dow. Rea marcó el fondo de la bolsa de valores en julio de 1932 y casi en el día exacto, y el posterior tope en 1937. El 21 de julio de 1932, con Industrials a 46, 50 y Rails a 16, 76, Rea instruyó a su corredor para que le dijera a sus amigos el Dow Theory implicaba fuertes compras por primera vez en más de 3 años. Además, el 25 de julio de 1932, Rea envió un memorando a 50 corresponsales, parte del cual se reproduce a continuación. Las caídas de los promedios ferroviarios e industriales entre principios de marzo y mediados del verano no tenían precedentes. El registro de promedios de 35 años muestra una recuperación bastante uniforme después de cada acción primaria importante, y tales recuperaciones promedian alrededor del 50% del terreno perdido en el declive. Rara vez son menos de 1/3 y más de 2/3. Dichos periodos de recuperación tienden a durar alrededor de 40 días, pero a veces son solo 3 semanas y, en ocasiones, 3 meses. El elemento de tiempo está a favor de una reacción normal en este momento, porque el deslizamiento fue normal, el intervalo de tiempo normal de las principales caídas es de unos 100 días. El mercado dio la imagen inusual de rondar lo mínimo durante más de 7 semanas, y podría decirse que formó una línea durante las últimas semanas de ese periodo. Debido a todas estas cosas, y debido a que el volumen tendía a disminuir en las recesiones y aumentar en los repuntes durante los 10 días anteriores al 21 de julio, casi cualquier persona que cotizara en la teoría Dow habría comprado acciones el 19 de julio. Los que no lo hicieron, volvieron a tener una señal de corte limpio el día 21. Desde esa fecha, las implicaciones de los promedios han sido uniformemente alcistas, y es razonable esperar que se complete una secundaria normal, aunque la tendencia primaria no haya cambiado a alcista. Hasta aquí el punto de vista especulativo. Los seguidores de Rea que compraron acciones durante ese periodo y la mantuvieron hasta 1937 hicieron una fortuna. George Schaefer. En julio de 1949, con el Dow Jones Industrial registrando un mínimo de 161,60 y con el país en medio de una severa recesión, nació un nuevo mercado alcista primario. George Schaefer, un discípulo de la teoría de Dow durante más de 20 años, comenzó su carrera como escritor de boletines cerca de ese momento, llamando a sus suscriptores para que se llenaran de acciones ordinarias en junio de 1949.
Se mantuvo firmemente alcista en las grandes correcciones de 1953 y 1957 y cautelosamente alcista desde 1960 hasta el máximo final en 1966. Schaeffer creía que Hamilton se desvió del principio original de Dow de invertir en valores y que Rea pasó la mayor parte de su vida improvisando el sistema de Hamilton de tratar de negociar los mercados cuando el 95% de la población simplemente no puede duplicar lo que el profesional menos emocional los comerciantes pueden hacer. También enfatizó que algunas de las reglas que desarrollaron Hamilton y Rea no se aplicaban a los mercados más modernos y más emocionales de hoy, como la afirmación de que las reacciones secundarias tienden a retroceder entre 1/3 y 2/3 de las reacciones primarias anteriores. Columpios. El mejor curso de acción era comprar grandes valores y permanecer completamente invertido durante la tendencia principal. En su libro de 1960, ¿Cómo ayudé a más de 10,000 inversores a obtener ganancias en acciones? http://www.marketowg.com/stock/book/1.html/investor/profit/stocks, Schaeffer declaró: como se señaló anteriormente, mi carta de mercado extremadamente alcista de junio y julio de 1949 aparecieron solo unos días y semanas después de que el Dow Jones Industrials registrara el mínimo de 161,60 el 13 de junio de 1949. Desde entonces, y durante los siguientes 11 años, mis cartas han sido consistentemente alcistas en la tendencia primaria. El mercado de valores me ha confirmado, y diría que la mayoría de mis lectores se han beneficiado ya que permanecieron completamente invertidos en la forma en que les aconsejé. Schaeffer también desarrolló algunas herramientas técnicas adicionales e hizo observaciones adicionales junto con su estudio de la teoría de Dow. Entre ellos están el concepto de retroceso del 50%, el ciclo de rendimiento, la relación entre el interés a corto y el volumen diario, el estudio del comercio de lotes impares, la línea de inversión de 200 días, el promedio móvil simple de 200 días. Schaeffer se volvió bajista en el momento más oportuno en 1966 y se volvió alcista en las acciones de oro y minería de oro poco después. Sin embargo, fue demasiado pronto con sus llamadas alcistas cuando pidió a sus suscriptores que las compraran en 1974. El oro inmediatamente sufrió una gran corrección a corto plazo. Las pérdidas pueden haberlo quebrantado ya que se suicidó poco después. A partir de ahí, la antorcha de la teoría de Dow pasó a manos de Richard Russell. Ricardo Russell. Richard Russell fue otro teórico de Dow que tropezó con la teoría de Dow durante una búsqueda para encontrar literatura útil sobre el mercado de valores. Se convirtió en un converso después de leer los escritos de Robert Rea. Russell decidió seguir los pasos de Rea y Schaeffer. Creó su boletín Dow Theory Letters en 1958, en parte inspirado por la extrema pesimismo del público durante la gran corrección de finales de 1957. Russell era optimista en ese momento. También instó a los suscriptores a vender en la parte superior en febrero de 1966 y, con razón, se volvió optimista en diciembre de 1974. A continuación, se incluyen extractos de su boletín durante esos periodos. 10 de febrero de 1966, 2 días después del tope final. Aunque Russell mencionó que aunque las condiciones técnicas se están debilitando, no hay indicio de que el mercado alcista haya terminado todavía. Sin embargo, sobre la caída simultánea del Dow Jones 40 Bond Average y el Dow Jones Utility Average, comentó: en la presente instancia los 40 bonos se rechazaron en febrero de 1965. La caída real de los servicios públicos comenzó en abril de 1965. Por lo tanto, se puede decir que la caída conjunta de ambos componentes comenzó en abril de 1965, hace 9 meses.
Según la historia pasada, la caída de los servicios públicos y los bonos en conjunto debe tomarse como una advertencia de las peligrosas condiciones monetarias que se avecinan, así como una advertencia de las condiciones insatisfactorias del mercado de valores. Como mínimo, las áreas sombreadas identifican periodos en los que el dinero de inversión informado se distribuye o abandona el mercado. Rousseff comenzó su boletín del 22 de febrero de 1966 con el siguiente párrafo. No me gusta enfatizar el drama del mercado en contraste con el enfoque frío y analítico, pero me parece que 1966 se perfila como un año muy emocionante para los estudiosos del mercado. Desde 1907, una economía en auge no se había topado de frente con una crisis monetaria, pero creo que hay una posibilidad razonable de que en 1966 se repita ese tipo de situación. Además, la restricción monetaria se produce en un momento en que, a diferencia de 1907, pocos empresarios, economistas o líderes gubernamentales tienen la idea más vaga de la situación general o la noción más vaga de cómo abordarla. Lo que estamos viendo es una demanda explosiva de dinero de todos los sectores de la economía con un refuerzo incorporado de $1.000 millones al mes para la guerra de Vietnam, todo esto frente a los mercados monetarios mundiales que literalmente jadean por respirar. Tenga en cuenta que estos fueron comentarios muy fuertes ya que el público estaba muy entusiasmado con el mercado de valores en ese momento. De hecho, según Rousseff en el mismo boletín, las compras de fondos mutuos por parte del público en diciembre de 1965 fueron las más altas de cualquier diciembre en la historia. Al mismo tiempo, la oferta inicial del recién formado Fondo Manhattan, encabezado por Gerald Say, se sobresuscribió casi 5 veces. 1966 fue un período muy especulativo, de hecho. El período de fines de 1974 fue un mundo lleno de contrastes con el de principios de 1966. Predominó el pesimismo. El Dow Jones Industrials se vendía a una relación P/E de 6 y por debajo del valor contable. Algunos suscriptores cancelaron sus suscripciones de Dow Theory Letter después del informe especial de Rousseff del 20 de diciembre de 1974, pensando que Rousseff claramente se había vuelto loco. Parte de ese boletín se reproduce a continuación. Ahora así es como lo veo. Creo que las probabilidades son probablemente mejores que 50-50 de que el Dow Jones y la mayoría de las acciones tocaron fondo en diciembre de 1974. Junté esta tesis con una serie de otros hechos. Como verá en una sección posterior, el promedio no ponderado de la Bolsa de Nueva York está ahora alrededor de un 77% por debajo del máximo. En 1929-32, el promedio no ponderado de la Bolsa de Nueva York fue un 12% más a la baja, hasta una pérdida del 89%. Siento que la mayoría de las acciones ahora han descontado todas las malas noticias que se avecinan, y estoy incluyendo las condiciones de recesión-depresión en 1975. Hemos estado en la tercera fase de un gran mercado bajista primario. Estamos finalmente en la zona de los grandes valores. En muchos casos, las acciones se venden por debajo de los valores conocidos. He aquí una estadística interesante. La relación precio/ganancias para el Dow Industrial de 30 años es ahora de alrededor de 6,0, mientras que el rendimiento del Dow Jones es de 6,36. Esto significa que el Dow P/E está por debajo del rendimiento del Dow. Esto sucedió solo una vez antes en los últimos 40 años, y eso fue durante 1948-50. Segundo elemento. El Dow ahora se vende por debajo de su valor contable, o de ruptura. Esto no ha ocurrido desde 1942. ¿Son estas dos pruebas anteriores de Dow indicaciones infalibles del fondo final? No, en absoluto, pero sí indican que el Dow Jones está seguro de llegar allí. No hay duda de que la llamada inferior de 1974 fue una de las más grandes de la historia moderna, a la altura de la llamada de Hamilton de 1929, Rea de 1932 y Schaeffer de 1949.
basado en la teoría de Dow y en sus propias observaciones, le dijo a sus suscriptores que el mercado era una venta en agosto de 1987, aunque en ese momento no se había activado ninguna señal de venta de la teoría de Dow. Hamilton y Rea siempre han enfatizado que uno no suele hay que esperar una señal de compra o venta de la teoría de Dow para indicarle a uno que compre o venda. Esa señal, sin embargo, se activó pocos días antes del lunes negro, el 19 de octubre de 1987, cuando el Dow Transport confirmó la caída del Dow Industrials al romper sus mínimos secundarios anteriores el 15 de octubre, tal señal en la tercera fase de un primario. El mercado alcista se considera una señal primaria del mercado bajista. Rousseff se mantuvo cautelosamente alcista a fines de la década de 1990. En septiembre de 1999, la teoría de Dow generó una señal de venta bajista primaria. Hoy en día, Rousseff todavía mantiene que estamos en un mercado bajista primario y que el mercado no tocará fondo hasta que las acciones hayan alcanzado el punto de valores excelentes con relaciones P/E por debajo de 10 y con rendimiento de dividendos superiores al 5%. A la edad de 79 años, Rousseff todavía se mantiene fuerte y publica un comentario de mercado de lunes a sábado. La teoría de Dow hoy. La teoría de Dow ha resistido la prueba del tiempo. La última prueba fue la llamada de mercado bajista principal de Rousseff basada en la teoría de Dow en septiembre de 1999. Al igual que con su llamada de mercado alcista principal de 1974, numerosos analistas del mercado de valores lo ignoraron, incluidos algunos de sus propios suscriptores. Varios sistemas comerciales van y vienen, pero la teoría de Dow ha sido una herramienta confiable para el comerciante / inversor durante más de un siglo, principalmente porque la teoría de Dow no es un sistema, sino simplemente una teoría basada en los principios desarrollados por primera vez por Charles Dow, y que está abierto a interpretación. Desde la señal del mercado bajista primario de 1999, se ha revivido un gran interés en la teoría de Dow. Sin embargo, no pasa un día sin que vea a alguien que dice comprender la teoría de Dow, pero que en realidad solo tiene una comprensión superficial en el mejor de los casos. Más recientemente, numerosos comerciantes han tratado de reducir la teoría de Dow a un sistema, donde una serie de confirmaciones de Dow Jones Industrial por Dow Jones Transports, o viceversa, se toma como compra o venta. Señales sin tener en cuenta otros factores como la valoración, las condiciones económicas y el sentimiento de los inversores. Debe decirse aquí que ninguno de los teóricos de Dow anteriores interpretó las confirmaciones de los índices de esa manera. Ninguno de ellos realmente esperó tales señales para comprar o vender. Compraron o vendieron por adelantado. Esperar tales señales, afirmaron, les haría perder una parte importante del movimiento, y tales movimientos pueden ser costosos. El propósito principal de este indicador es servir como una confirmación de la tendencia actual, y si un índice no confirma al otro, o si lleva mucho tiempo confirmarlo, entonces es una señal de advertencia de que la tendencia actual puede haber terminado. Y es posible que sea necesario liquidar las posiciones, o es posible que sea necesario ajustar los topes, o es posible que sea necesario cubrirlas si una es corta. Una vez más, la confirmación de un índice por el otro no debe tomarse como un indicador de compra o venta. Otra variación de esta falacia es que los mínimos de julio y octubre de 2002 fueron los verdaderos mínimos, y que a menos que esos mínimos fueran penetrados conjuntamente por el Dow Jones Industrials y Transports, estamos ahora en un mercado alcista según la interpretación de la teoría de Dow, ya que tenemos ISO máximos más altos en ambos índices. Nada puede estar más lejos de la verdad. Recuerde que el énfasis original de Dow estaba en la valoración y las condiciones económicas. Todos los principales índices todavía están sobrevaluados hoy en día a juzgar por sus relaciones P/E y P/D. Además, el indicador de máximo más alto solo puede tratarse con seriedad en la tercera fase de un mercado bajista primario, cuando el pesimismo es extremo y cuando las acciones se liquidan sin tener en cuenta los valores. No hemos tenido nada de eso en este mercado bajista hasta ahora.
Creemos que cualquier inversionista barra comerciante serio debe tomarse el tiempo y tratar de obtener una verdadera comprensión de la teoría de Dow. Sinceramente, creo que la teoría de Dow es aún más valiosa hoy que nunca, en un mundo lleno de fondos de cobertura que utilizan sistemas de desglose de precios, volúmenes y volatilidad y con cualquier persona dispuesta a saltar ante la señal de una tendencia potencial. Los mercados de hoy son más emocionales que nunca y solo conociendo los verdaderos principios de la teoría de Dow se puede permanecer firmemente plantado en el suelo con ambos pies. Ignora las prensas y cualquier otra persona que no se haya tomado el tiempo de aprender la teoría. Lea todos los escritos históricos de los teóricos de Dow mencionados anteriormente y le prometo que esta educación será inmensamente más valiosa que cualquier educación secundaria que pueda obtener en una de las 10 mejores escuelas de negocios o en uno de los 5 mejores bancos de inversión en la actualidad. Espero que este video informativo te resulte interesante, como para dejar su comentario, darle al me gusta y suscribirse a este canal. Para que seas uno de los primeros en enterarse de cuando suba un nuevo video.